que el artículo 22 nos dice que la responsabilidad de residir, si bien el imputado tiene 19 años y en vista que se desvirtúa, cuando el agente ha incurrido en un delito como es, en este caso, tráfico ilícito de drogas, de conforme con el tercer párrafo del ya mencionado artículo. Es por ello, como fiscal, nosotros pedimos que se declare inculpable al imputado del tipo penal invocado, puesto que esa conducta se asume correctamente al tráfico ilícito de drogas en la movilidad de microcomercialización. Gracias. Señor juez, respecto a lo señalado por la doctora representante del Ministerio Público, en su acusación debo precisar que se indica al patrocinado como autor del delito de TID en la modalidad de microcomercialización, de acuerdo al artículo número 298 en el primer párrafo número 1 y el tercer párrafo, con los agravantes número 4, número 5 y del artículo número 297, tomando como fundamentos los probatorios, las declaraciones presentadas por los brigadieres de la Policía Nacional del Perú, asimismo una videograbación en la que se pretende fundar el agravante número 5 del artículo 297, y la misma que no es constituyente ni delucida si a quién se le vende los envoltorios de PVC, puesto que si bien a simple vista pueden parecer menores de edad, en un video que no es una prueba concluyente para determinar la edad de a quienes se le proporciona la droga. Tanto el agravante invocado no cabe en los hechos descritos y probados. Y por esto es que la acusación adolece de error, en medida que los agravantes y el párrafo 2 del artículo 298 del Código Penal están mal planteados en el extremo legal que debate aplicarse en el caso es de TID artículo 296. El primer párrafo. En la modalidad de microcomercialización, en el artículo número 298, primer párrafo, numeral 1, puesto que mi cliente Jefferson Farfán, al ser intervenido en flagrancia en el momento de la venta, se le encontró 30 gramos de pasta básica de cocaína dividida en 6 envoltorios, configurándose el tráfico así como la facilitación del verbo rector, tal y como señala Enrique Bacigalupo en Problemas dogmáticos del delito del tráfico ilegal de drogas. Para que consuma los delitos de tráfico ilícito de drogas debe concurrir la ejecución del verbo rector y la finalidad ilícita que se le da al objeto material del delito, en tanto el primero representa una conducta de peligro concreta y la segunda de un peligro abstracto. Asimismo, no debe tomarse en cuenta el agravante número 4 del artículo 247, puesto que no ha acreditado fehacientemente si la comisión del delito se realizó en las inmediaciones de un colegio, ya que el video y las declaraciones testimoniales del personal policial no señalan un lugar exacto donde se cometió el delito. La información en la que se maneja respecto a la distancia es referencial o aproximada. También en la acusación no se ha tenido en cuenta que mi patrocinado no cuenta con antecedentes penales, estando así en un atenuante genérico en el número del inciso 1 del artículo 46. Respecto de los agravantes contenidos en el inciso 2, de la pluralidad de agentes, es imposible invocar el agravante genérico, puesto que mi patrocinado no tiene relación alguna con el otro detenido, no lo conoce. Además, la señora fiscal no ha tomado en cuenta la edad de mi patrocinado, puesto que al tener 19 años, este se encuentra en el supuesto de responsabilidad, restringida por la edad en la que se encuentra, conforme al artículo número 22 del Código Penal, que en su primer párrafo se señala que podría reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 años y menos de 21. Por lo tanto, al no concurrir los agravantes genéricos del artículo número 46 y así haber atenuante de las carencias de antecedentes penales,
La pena debería ubicarse por debajo del tercio inferior, conforme al artículo 45A, tercer párrafo del numeral A. Mis fundamentos del agravante de la pluralidad de agente es la casación de Cajamarca número 126-2012. Se aplican las agravantes debido a que el señor Paolo Guerrero González es un profesor titulado y esta característica particular se considera un agravante y porque se realiza en inmediaciones de un colegio y esta característica también está calificada como una agravante en el artículo número 297 en el primer párrafo, inciso 2 y 4. Es por eso por lo que habiendo considerado todo lo expuesto, el espacio punitivo aplicable será del primer párrafo del artículo 297, siendo que la pena privativa de la libertad no sería menor de 15 ni mayor de 25 años, considerando que existe un atenuante genérico debido al que el señor Paolo carece de antecedentes penales, como bien lo dice su abogada. Y a su vez existe un agravante genérico, ya que estamos frente a una pluralidad de agentes al actuar junto con el otro acusado, así que se le aplicaría el tercio intermedio como yo le he expuesto. Por las razones ya mencionadas, solicito que se le aplique la pena privativa de libertad entre los 18 años y 8 meses. En conclusión, pido que se invoque el tipo penal adecuado para la conducta reprochable, que se apliquen también los agravantes número 2 y 4 del artículo 297, puesto que los hechos y la conducta descrita resultan insuficientes. También que se apliquen los atenuantes del artículo 46 conforme a lo descrito. También que se determine que no concurre la pluralidad de agentes. También que se ubique a mi patrocinado en el tercio de pena correspondiente, teniendo en cuenta lo anteriormente fundamentado. Las conclusiones serían que se invoque el tipo penal acorde a la conducta penalmente reprochable, que no se aplique a los agravantes número 4 y 5 del artículo 297, puesto que los hechos de la materia de esta judicatura han sido debidamente acreditados y no hay certeza de estos. También que se apliquen los atenuantes del artículo número 46 conforme a la ley. Por consiguiente, que se desvirtúe la pluralidad de agentes invocados por el ministro público, que se ubique a mi patrocinado en el tercio correcto de conformidad con el artículo 22 y el artículo 45A3, numeral A, y de ser posible que la pena privativa de libertad se certifique como suspendida, puesto que concurren atenuantes genéricos y atenuantes privilegiados para este.